de Internet que también, obviamente, son supranacionales. Comunidades de artistas, pintores, cardiólogos, etcétera, se comunican desde diferentes partes del mundo a lo largo y ancho del espacio cibernético. Puede uno sentir por las facilidades, el precio y la abundancia de vuelos aéreos, por el teléfono fijo o celular, los cajeros automáticos, las tarjetas de prepago, el correo electrónico y la red, que vive en varias ciudades al mismo tiempo, es decir, el lugar donde están sus afectos, es decir, su comunidad personal. Dice Federico Becerer, un sociólogo mexicano, que algunos miembros de la comunidad de San Juan Mixtepec, Oaxaca, transitaron de su condición de sanjuanenses a estadounidenses, sin pasar por la mexicanidad, ya que su condición de indios era considerada en México el oxímoron de la nacionalidad mexicana, y algunos han aprendido el inglés primero y no el español. En 1995, cuando me paré, dice este sociólogo, cuando me paré en un minisúper en la salida de Half Moon Bay, al norte de California, como a las 6 de la mañana, escuché a una niña ordenar "Get the gets", "Get the gets". ¿Qué es eso?, le pregunté en español y me di cuenta de que la niña no lo hablaba. "What do you mean by gets?", le pregunté de nuevo. "Tortillas en zapoteco, pendejo", me explicó la niña. Y eso se debe pues al cambio de lo que antes, desde Thomas Hobbes y los enciclopedistas franceses, se reconocía como Estado-Nación, otra metamorfosis de nuestro tiempo. En cuanto al sentido de pertenencia, ¿cuál es la patria chica, el terruño, sino esos espacios transnacionales? Michael Kearney cree que asistimos al fin del Estado Nacional y que las comunidades transnacionales le dan cuerpo a lo que en el futuro será la relación entre Estado y sociedad. La comunidad transnacional de San Juan Mixtepec, Oaxaca, según los estudios del antropólogo, sociólogo Federico Becerer, incluye Harrisonburg, Virginia, Arden, California, Chandler Heights, Arizona, en Estados Unidos, y San Quintín, en la península de Baja California, México. En Madera, California, como en la colonia Maclovio Herrera de San Quintín, viven más de 1000 mixtecos en cada una. Han dejado atrás la visión territorial de la comunidad y han incorporado el viaje, el movimiento, como una nueva tradición. La idea que subyace en el concepto de ciudadanía transnacional es que el migrante tiene todo el derecho de ser ciudadano sin que por ello tenga que renunciar a su identidad nacional. Por eso son muy pocos los países que niegan la doble nacionalidad. Es de lo más común ahora que una persona tenga dos pasaportes. El contexto de todo ello es lo que los norteamericanos llaman globalización y los franceses mundialización. Este panorama internacional es nuevo porque se caracteriza por algo que antes no estaba allí. Los flujos migratorios, cada vez más densos, van creando en los migrantes nuevas formas de identidad y de pertenencia que van mucho más allá del multiculturalismo. Empiezan a ponerse en entredicho casi todas las formas de control de las diferencias basadas en la territorialidad, la cada vez mayor movilidad, el aumento de la migración temporal, cíclica y periódica, los viajes cada vez más fáciles y más baratos, la comunicación producto de la revolución tecnológica. Y son nuevas estas formas de adscripción identitaria, especialmente desarrollada entre los inmigrantes. Su identidad no se basa en un cierto territorio y por eso son un fuerte desafío a los conceptos convencionales de pertenencia a una sola nación, a un solo Estado. La era de la criminalidad. El Estado en la era de la criminalidad. Tal vez tengan que pasar varios años para discernir si a nuestra época se le identificará históricamente como la era de la criminalidad. Las nociones de Estado, país, nación, gobernabilidad, frontera, tanto como los indicadores económicos, cambian de matiz o sustancialmente
y es probable que necesitemos nuevas categorías para entenderlos, porque hay un factor que siempre ha estado en la sociedad, pero que nunca había tenido una beligerancia tan portentosa como la de ahora, la delincuencia organizada. Somos contemporáneos de la mundialización del delito, somos súbditos del imperio global del crimen. Las estadísticas que tratan de establecer el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, el índice de las remesas procedentes del exterior, la cantidad de millones de dólares que los mexicanos guardan o invierten en otros países, se distorsionan porque no se pueden conocer ni calcular los flujos de la economía criminal. Hemos transitado de la era de las ideologías a la criminal. Vivimos un mundo en el que ya no importan las ideas, porque a pesar del desarrollo tecnológico, o gracias a él, estamos asistiendo a una cada vez mayor criminalización del mundo. Esta toma de conciencia, o más que una sospecha, no es nueva. Ya en los años 70 se hablaba en las novelas del siciliano Leonardo Sciascia de una sicilianización del planeta, como si el modus operandi de la mafia hubiera permeado las formas de hacer política y de gobernar. Había ya la sensación de que se mezclaba la actividad delincuencial con el ejercicio del poder formal del Estado en todas sus dimensiones, ejecutiva, legislativa y judicial. En esta transformación, los jueces, los magistrados que llevan la toga pretexta, son tan importantes como los legisladores y los funcionarios administrativos. Y la policía, por supuesto, también, sobre todo la policía y el ejército. El interés general, o el llamado bien común, se ha perdido de vista, y en algunos países se gobierna proteger a los diversos grupos hegemónicos de cada país. Si en este tramo de la historia somos contemporáneos ya de la edad del crimen o de la era de la criminalidad, se debe en gran parte a que ha cambiado la composición del lugar y de poder en el planeta. Ya no estamos viendo la película que veíamos antes. Las guerras ya no son las mismas, enfrentamientos entre estados, conquista territorial. En el mundo moderno, el territorio, por grande que sea, a veces no tiene ningún valor material ni estratégico. Lo que cuenta es el poder económico y militar. Los actores beligerantes de nuestro tiempo son las mafias, las milicias tribales, los terroristas, los narcotraficantes y los mercenarios al servicio de todos ellos, grupos armados que se desmarcaron del Estado. Y si los grupos criminales han progresado como nunca a escala mundial, es porque la nueva tecnología les favorece, porque cayó el muro de Berlín y porque su capacidad financiera y de fuego es mayor que la de muchos países. La tecnología de punta en las comunicaciones, que antes era de uso exclusivo militar, como Internet, y ahora sirve para hacer más eficiente y productiva la labor criminal. Es otra la relación de fuerzas, la geopolítica, y por tanto el contexto en el que México enfrenta sus problemas internos. Se han desvanecido por lo demás las nociones que antes definían la naturaleza del Estado, el de monopolista de los instrumentos de violencia legítima. El enemigo ya no es otro Estado-nación, aunque no se puede olvidar el conflicto entre India y Pakistán. Todo esto cambia las reglas del juego, del juego. Los protagonistas de las guerras se mueven más por sus creencias tribales, raciales y religiosas. Hace años, en el año 2007, la revista The Economist ya publicaba que en el mundo se movían 15 millones de contenedores, el 90% del comercio mundial, y solo el 2% podían ser controlados por las aduanas. No hay fuerza aduanera que pueda controlarlo todo. Nunca como ahora, la extensión de la economía criminal había sido tan grande. Un verdadero desafío armado y logístico a lo que queda del Estado moderno en este tramo de la historia. Misha Glenny, autor de McMafia, periodista británico de origen ucraniano,
cree que todo esto es consecuencia de la globalización. La tecnología ha multiplicado las ganancias del crimen y que la nuestra es la edad de oro de la mafia, la edad del crimen. No estaríamos hablando de estas cosas si no fuera por un libro aparecido hace unos años, El G9 de las mafias en el mundo, obra del criminólogo francés Jean-François Giraud. Las mafias no son un fenómeno marginal, sino un poder oculto y configurador del escenario mundial que maneja cifras de dinero mareantes. Se trata de una realidad geopolítica instalada en la médula del entramado político y económico de la sociedad. Entonces, más que la era de la información, como le gusta llamarla al catalán Manuel Castells, estaríamos viviendo ya en la era de la criminalidad, como nunca antes en la historia, por su profusión, por su fuerza, por su liga secreta y solapada con representantes del Estado, los partidos políticos y los jueces de la más alta investidura. Ese sería el tema de nuestro tiempo, como solía decir José Ortega Gasset, el papel del Estado en la era de la criminalidad. Pero por lo pronto podemos decir que nos ha tocado vivir un mundo tan maravilloso como trágico. El siglo XX ha sido el de la descolonización y el de las grandes migraciones del campo a las ciudades, el fin de la Guerra Fría, la revolución electrónica, las revelaciones de la neurología, el descubrimiento de esa tierra incógnita que sigue siendo el cerebro. Nunca antes se habían inaugurado en el escenario político tantos países, más de 80. Si en las civilizaciones antiguas lo que tenía más valor era la tierra y la máquina, en la civilización que está surgiendo ahora no habrá nada más valioso que la mente humana, su capacidad de conocer y de crear. Ojalá que una mayoría cada vez más numerosa tenga acceso a la que tal vez sea la experiencia más sublime del ser humano, el conocimiento. El telégrafo, la radio, el teléfono, la televisión, el cine no acabaron con la prensa escrita como se temía. Ahora ni Internet ni el correo electrónico sustituyen al reportero in situ, con todo su miedo y sus emociones en el lugar de los acontecimientos y que no ha perdido la fe en la palabra escrita. Los medios amplían el método de transmisión de la palabra, no se acaban unos a otros, se complementan. Somos, pues, los primitivos de una nueva era. Gracias.